por ejemplo, muchas enzimas, que las enzimas nos van a ayudar a hacer bien la digestión. Pues la horchata también es, la chufa también es buena y la venden sin azúcar. Que a veces también el problema es que sí, tiene mucho azúcar, pero es que la venden sin azúcar también. Es una bebida que suele gustar. Bueno, y luego hablaba de la importancia del intestino. ¿Por qué el intestino es tan importante? Bueno, porque es el encargado de absorber y asimilar todos los nutrientes, ¿vale? Es la barrera, nuestro filtro con el exterior. Todo lo que comemos lleva nutrientes que por supuesto necesitamos, pero también sustancias que no necesitamos. Un intestino fuerte es el que va a tener una barrera permeable adecuada, que a este pasa, este no pasa. Y es así. Sin embargo, si el intestino está mal, pasa todo. O sea, hay un síndrome que se llama el síndrome de colon permeable, intestino permeable, en el que el intestino está como agujereado, por así decirlo. Es microscópico, pero bueno, es así, ¿no? Y entonces no filtra y entran todo tipo de tóxicos en el cuerpo. Y esto altera muchísimo. La gente que tiene la flora alterada, los adultos te lo dicen mucho, estoy como abotargado, no me concentro, ¿no? Y es a veces alteraciones del intestino porque está entrando tanta toxicidad a mi cuerpo que eso me está afectando. Pues imaginémonos en un niño, aunque no nos lo diga. Perdona, lo que acabas de decir de intestino permeable es irritable. No es lo mismo. A ver, el colon irritable realmente es un diagnóstico que se hace por descarte. Cuando no tienes nada, o sea, si tienes colon irritable, ¿no? Los médicos te han hecho pruebas, no hay inflamación, no hay nada, pero tú vas mal al baño, tienes un día diarreas, está muy relacionado también con aspectos emocionales, entonces dicen colon irritable. Pero cuando estudias la flora de esa persona, normalmente siempre está alterada y el intestino está permeable. Entonces, si tú fortaleces esa barrera con probióticos, con una alimentación adecuada, hay por ejemplo una sustancia muy buena que es la glutamina, que es un aminoácido que fortalece muchísimo la barrera intestinal. Pues yo creo que de lo que más tratamos en la clínica son problemas gastrointestinales, porque normalmente es lo típico que la medicina no resuelve. Le dice a uno, bueno, pues no, vayas a su casa, no sé que tenga un colon, algo ya mucho más grave. Pues es de lo que se resuelve siempre, porque es que siempre es una alteración de la flora se altera muy fácilmente por el estrés, por lo que comemos, por un montón de cosas, ¿no? Entonces es algo que se da casi siempre en colon irritable, pero no es lo mismo. Pero lo normal es que en colon irritable haya un intestino más permeable y hay que trabajar eso. Por lo tanto, es una barrera que nos defiende. El 70% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino, el 70%, o sea, prácticamente todo. Entonces, si el intestino está mal, las defensas están mal y vamos a tener muchísima más propensión a tener infecciones. Por supuesto, es una vía de depuración, una manera de depurar el cuerpo es ir todos los días al servicio. Sé que el estreñimiento es un gran problema muchas veces, sobre todo cuando hay dificultades de movilidad y entonces, lógicamente, cuando uno tiene menos movilidad, pues el intestino se mueve menos y entonces vamos peor al baño. Pero bueno, hay que hacer todo lo posible, tomar medidas para que esto se regule. Y tiene funciones neurológicas importantísimas. Ahora se le llama el segundo cerebro. Hace poco han editado un libro que se llama El intestino del segundo cerebro. Y es porque el intestino, además de ser una barrera y además de absorber nutrientes, produce neuronas. Tiene neuronas y produce neurotransmisores. El 80% de la serotonina se produce en el intestino, no en el cerebro. La serotonina es fundamental para sentirnos bien, relajados, para no estar tan irritables. Es más, todos los fármacos, la gran mayoría de los antidepresivos que hay son recaptadores de la acción de la serotonina, o sea, es fundamental. Pues es que se produce en el intestino. Si tengo el intestino mal, ¿cómo no voy a estar irritable? ¿Cómo no voy a estar con más alteraciones emocionales? Es que es así, entonces hay que dar muchísima importancia. Bueno, y la flora pues tiene muchas funciones, ¿vale? Las bacterias que tenemos en el intestino son inmunomoduladoras, también nos ayudan a nutrirnos bien, nos protegen, tienen funciones tróficas, también hacen que el intestino esté más fuerte, ¿vale? Y muchas veces se nace ya con una flora alterada. Bueno, nosotros nacemos sin flora. O sea, el intestino, cuando nacemos, el intestino de cualquier ser humano está totalmente virgen, no hay ninguna bacteria. Entonces empiezan a colonizarse las bacterias desde el momento en el que salimos al exterior. Es más, se ha estudiado cómo es mucho más favorable tener un parto natural que un parto por cesárea. Porque por natural empiezas a tener contacto con las bacterias de la vagina de la madre, entonces ya empiezan a colonizarse antes ese intestino. Y si no lo tienes, bueno, no quiere decir que no vayamos a tener un intestino bueno, pero es menos probable. Y luego, pues con el exterior, cuando empiezan los niños a comer, pues ahí estamos generando un intestino, o sea, está colonizándose ese intestino. Por lo tanto, es muy común
que esa flora puede estar alterada desde la infancia y podemos vivir con ello años y años y años y no enterarnos, ¿no? Por eso hay que hacer casos a los síntomas que podamos tener y decir, oye, pues a lo mejor es algo que tenemos que trabajar. Ya hoy en día hay muchos probióticos que los tomas por vía oral y que fortalecen la flora. El yogur, por ejemplo, sabemos que es un probiótico, pero el efecto que tiene para una flora que está ya alterada es bastante bajito, bastante pobre, porque el ácido del estómago está ahí para matar bacterias, porque si no nos infectaríamos, ¿no? Entonces, lo que tomamos por el yogur, la mayoría de las bacterias, el ácido del estómago las mata. Sin embargo, los probióticos que nos venden encapsulados en un herbolario, en una farmacia, pues están preparados para soportar el ácido del estómago. Entonces, por eso, si queremos hacer una buena repoblación intestinal, pues hay que tomar probióticos, ¿vale? Y ahí hay muchísimos. También es verdad que todo esto de la suplementación, lo ideal es que no lo hagamos de manera autodidacta, sino que, bueno, que nos asesoremos para que alguien nos diga, oye, cuál es el probiótico adecuado, que hagamos un estudio de la flora, porque hay tantas bacterias, cuáles son las que te convienen, cuáles que le convienen al niño. ¿Eso dónde se hace, perdona? El estudio de la flora, pues, por ejemplo, nosotros lo hacemos. Es verdad que normalmente suelen ser clínicas que hacen, pues, más medicina natural, o el estudio de la flora en el hospital no te lo suelen hacer. Muchas veces hacen un estudio de heces. O sea, se puede preguntar al médico de cabecera y decir, oye, pues me haces un estudio de heces, pero a veces no lo hacen. Porque es que, por desgracia, al intestino, igual que a la nutrición, a veces no se hace mucho caso desde la propia medicina. Y es muy, muy importante, cada día más, ¿eh? Cada día hay más médicos que después del antibiótico dan el probiótico. ¿Sabes? Que eso es algo ya que está estudiadísimo, que hay que hacerlo, pero todavía los hay que no. Entonces, bueno, pues estamos poco a poco avanzando, pero cuesta, ¿vale? Sobre todo aquí en España. Para cuidar el intestino, ¿qué hay que hacer? Pues asegurar un correcto tránsito intestinal, evitar alimentos que los irriten, ahora hablaré de alguno de ellos, consumir alimentos probióticos, tomar fibra y beber agua. Si no bebemos agua, pues tampoco tenemos un correcto tránsito intestinal. Y para evitar el estreñimiento, tomar fruta todos los días es fundamental, al menos un par de piezas al día. Como he dicho, no hay que tomar muchísima fruta, pero 2 piezas sí, para que nos aporte el agua, la vitamina C y la fibra que tienen las frutas. Verduras todos los días en comida y cena sería lo ideal, siempre por lo menos un par de raciones. Aquí pongo una, pero lo ideal es que sean 2. Consumir cereales integrales que tengan fibra, ya he dicho, más nutritivos y además nos ayudan a ir mejor al baño. El arroz blanco pues no nos va a ayudar nada. Se puede incorporar semillas molidas, los que ya lo he dicho, beber al menos 6 vasos de agua. Y si persiste el estreñimiento, porque a veces es un tema más funcional, no es simplemente de que no esté tomando fibra y no esté bebiendo agua, incluso a veces el exceso de fibra en niños con mucho estreñimiento puede ser muy malo, porque entonces no va al baño y cada vez el bolo fecal aumenta, pues es cuando ya hay que consultar a un especialista, y hay algunos laxantes que son naturales, ¿vale? Y que no irritan tanto el intestino. ¿Cuáles son los alimentos probióticos? Bueno, pues aquellos que tienen bacterias vivas. Como ya he dicho, en una persona con la flora muy alterada, el yogur pues se nos queda corto, pero como prevención, para favorecer todos los días la flora que esté bien, sí que alguna bacteria pasa. Lo que pasa es que no pasan todas, entonces si el intestino está fatal, pues tenemos que hacerlo de otra manera. Pero el yogur y el kéfir, el miso y el chucrut, por ejemplo, pues son alimentos muy probióticos. El miso es un fermento típico de la comida japonesa que se hace con soja, o se hace con cebada o con cereales. Lo venden en tiendas especializadas o en herbolarios, o bueno, sobre todo en herbolarios. Estas cosas todavía en los supermercados algunos ya los tienen, y es como una pasta, ¿vale? Es un fermento que es una pasta. Hay que disolverla en un caldo para hacer una sopa, o se puede disolver en unas lentejas o en una crema. Eso sí, el miso no debe hervir. Si lo hervimos, matamos a las bacterias, entonces ya no tiene el efecto probiótico. Entonces lo que tenemos que hacer es que cogemos, por ejemplo, la sopa de verduras o la crema de verduras o las lentejas, cogemos una cucharita de miso y lo disolvemos en el caldo, ya cuando lo vamos a consumir, y entonces así lo estamos aprovechando y le da un sabor agradable. En Japón se utiliza como saborizante básicamente, y encima tiene buenas propiedades. Y el chucrut, que es típico de la comida alemana, pues al final es col fermentada, pues también es una manera de tomar fermentos, o todos los encurtidos. Y el kéfir es un hongo, pero que tiene un efecto probiótico muy bueno. El kéfir se puede hacer con leches, más venden kéfir con leche de vaca, pero como muchos niños no les viene bien tomar la leche, pues se puede hacer también con agua, ¿vale? Lo que pasa es que el kéfir es algo que no lo venden. El kéfir normalmente se pasa de unos a otros, ¿vale? Pero sí que
vamos, yo no conozco herbolario que no tenga kéfir, porque al final siempre les llevan y siempre lo tienen. Son como el hongo, se vende el hongo así en agua, es como unas bolitas blancas, simplemente lo tenemos que fermentar, ¿vale? Para fermentar pues cogemos un litro de agua, se tiene que fermentar con azúcar, porque tiene que fermentar algo, tiene que fermentar el azúcar, se cogen, lo pone aquí, de la cuchara de madera es para que lo pongamos con cuchara de madera, pero se ponen 3 cucharadas de azúcar, se le suele poner un higo, medio limón, esta es la receta para hacer el kéfir, ¿no? Y 3 cucharadas de los granulos de kéfir. Y se deja fermentando, normalmente se suele fermentar durante 3 días. Se deja fermentando y cuando ya el azúcar ha desaparecido y ha fermentado todo, lo que se hace es que eso se cuela en otro recipiente y con esos granulos de kéfir volvemos a hacer otro. Constantemente pues estamos haciendo agua de kéfir y eso se puede beber pues a lo largo de todo el día. ¿Vale? Entonces es una manera de tomar una bebida probiótica muy buena. Y otra cosa súper interesante es el kuzu, que esto es típico de la comida macrobiótica. El kuzu realmente es un almidón que viene de una planta que se llama Pueraria lobata y lo venden en polvo, como veis aquí, ¿no? Entonces el kuzu tiene unas funciones prebióticas buenísimas, os ayuda a fortalecer nuestra flora. Y para cualquier problema gastrointestinal, la verdad es que yo últimamente lo doy mucho a los pacientes y estoy sorprendida, digo, es mágico, porque es que no hay paciente de momento que no haya mejorado con el kuzu. El kuzu simplemente se disuelve en agua, pero en agua caliente, o sea, se cogen un par de cucharaditas y en un vaso de agua, el agua se hierve y se disuelve en él durante 2 o 3 minutos. Espesa el agua, como es un almidón, veréis que espesa el agua, además actúa también como espesante. ¿Vale? Y cuando ha enfriado un poquito ese líquido, pues se bebe, se puede beber un vasito todas las noches. O se puede introducir en cualquier otra cosa. Estas son cosas que no dan sabor, además. Entonces lo podemos meter en una crema o en una manzana asada y espesamos un poco, una compota, por ejemplo. También baja la fiebre, sobre todo en niños se nota muchísimo, en adultos también, pero en niños, si tienen fiebre, le das kuzu y ayuda a reducirla. ¿Vale? Es válido para el estreñimiento y para la diarrea, porque como regula, no es laxante, sino regulador, pues ayuda tanto en un caso como en otro. O sea, que el kuzu es bastante interesante también tenerlo en cuenta. Lo venden en una bolsa, uno puede tener un tarro en casa con el kuzu y hombre, si no es todos los días, porque al final diréis son muchas cosas, pues por lo menos cada 2 o 3 días pues le doy un vasito de kuzu. Aparte de hacerlo con agua, se puede hacer con zumo de manzana y tiene un sabor muy agradable. Y las enzimas también son importantes, porque las enzimas son las que nos van a ayudar a digerir el alimento y a veces la función enzimática es bastante deficiente. ¿Qué alimentos tienen enzimas? Pues la papaya y la piña tienen muchas enzimas, es más, a veces nos venden cápsulas de papaína, que es la enzima de la papaya. Los germinados también, los germinados son, como os decía antes de activar las semillas, pues cuando empiezan a producir su germen, pues ya es la semilla que está germinada y tiene también muchas enzimas. Los vegetales crudos tienen enzimas, el miso, el chucrut, que ya os lo he dicho, también tienen enzimas, las melazas y la horchata, también lo he comentado. Bueno, ya por último, el gluten y las caseínas, que hay muchísima controversia. El gluten es la proteína del trigo y de los cereales que tienen gluten, y aquí os pongo cuáles son, que son el trigo, el centeno, la espelta, el camut y la cebada y la avena, que son todos estos, y luego hay alternativas que no lo tienen, pues el arroz, el mijo, el trigo sarraceno, el amaranto, la quinoa, bueno, estas son las alternativas que no tienen gluten. Y las caseínas son las proteínas de los lácteos, es decir, son proteínas. ¿Vale? Bueno, pues sí que se ha visto que tanto unas proteínas como otras irritan bastante el intestino. Tienen un tamaño molecular muy grande y son bastante irritantes para el intestino y bastante inflamatorias. ¿Vale? Yo he hecho a veces, por ejemplo, análisis de péptidos de gluten y de caseínas en orina en niños, sobre todo en niños con autismo, y normalmente siempre aparecen. Esto es porque ya el intestino está tan permeable que han atravesado esa barrera intestinal y entonces pues se eliminan por la orina. Hay un exceso de estos péptidos en el cuerpo. Y también está estudiado que estos péptidos se comportan como opiáceos, es decir, nos hacen pues, que estemos pues, muchísimo más a veces despistados, desconcentrados, y bueno, un niño con autismo pues nos quiere decir. Y sí que es verdad que cuando se retiran pues mejora bastante, sobre todo el comportamiento. ¿Vale? Todo esto yo sé que es difícil a veces porque quitarle el trigo completamente o el gluten a un niño pues es complejo. Y las caseínas lo mismo, que sería quitar todos los lácteos. ¿Vale? Pero si se hace un estudio y se ve que realmente ese niño no los tolera bien es fundamental. Y
si no vemos que hay mucho problema, no debemos abusar de ellos, no deberían ser alimentos que los tomemos todos los días. Con el gluten hay mucho más problema con el gluten del trigo, sobre todo actual, que el gluten del resto de los cereales, porque el trigo actual se ha modificado muchísimo por la industria, entonces se ha convertido en un cereal que tiene unas proteínas con un tamaño molecular mucho más grande. O sea, no tiene nada que ver el trigo antiguo, que es la espelta o el camut, con el trigo que consumimos hoy en día. Entonces hay niños que no les tienes que quitar todo el gluten, pero por lo menos el trigo, que por desgracia, como todo lo que estoy hablando de aquí, muchas veces es porque la industria lo ha modificado una barbaridad, pues sí que es un cereal bastante indigesto. Y ahora hay muchas alternativas. Entonces sí que es interesante que estemos más atentos a esto y por lo menos no les demos 3-4 raciones de lácteos todos los días a los niños o todo lo que tomen de cereales sea gluten. Si no lo quito completamente, pues le puedo dar para desayunar copos de avena, para merendar tortas de arroz, le puedo echar harina de garbanzos para rebozar el filete y a lo mejor sí que en algún momento toma un poco de pasta de trigo, pero no todo sea trigo. Y esto es algo preventivo para cualquier persona. Bueno, y conclusiones. Pues consumir alimentos naturales y a poder ser ecológicos para estar bien alimentados, evitar refinados y aditivos alimentarios, evitar el azúcar, incluir alimentos que sean muy nutritivos como el pescado azul, el aceite de coco, de lino, las semillas, cocinar cuidadosamente, evitar frituras y cocer demasiado los alimentos, hidratarse bien, consumir una ración de proteínas todos los días, cuidar el intestino con probióticos, con prebióticos y con enzimas y evitar el gluten y las caseínas, por lo menos no abusar de ellos. Pues todas serían las pautas básicas para estar bien alimentados. Bueno, muchas gracias. Este que pongo aquí es un libro que escribí hace un par de años, que se llama Dieta Integrativa, y no hablo de una dieta, aunque tenga este nombre, sino de una manera de comer para prevenir enfermedades, ¿vale? Simplemente entender el porqué de todas estas cosas que son válidas para todos. Y luego abajo os he puesto un blog que tengo que se llama Tu Nutricionista Integrativa, que lo que pongo aquí todas las semanas son recetas. Y bueno, muchas de ellas seguramente os puedan servir o bueno, pues si os apetece echarle un vistazo. Pues muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Sí. De la leche vegetal sustitutiva, digamos, de la clásica leche de vaca, ¿para ti cuál sería para un niño? Hablo de un niño que le quitara los lácteos, sí. La más completa, almendras, soja. Vale, la soja no la recomiendo mucho porque no, las proteínas de soja también son bastante difíciles de digerir. Pero la de almendras sí está muy bien porque al ser un fruto seco tiene más proteína. A ver, tenemos que pensar que en el momento en que ya no es un producto animal, realmente no hay nada que sea igual. Cambia. Luego le podemos dar el calcio por otro lado, las proteínas por otro lado, pero no es igual. Pero las más completas son la de almendras. A nivel nutricional. Sí, a nivel nutricional, porque tiene algo de grasa buena, tiene proteínas, tiene mucho calcio. La de quinoa también es muy interesante porque tiene proteínas. La leche de quinoa, lo que pasa es que son más difíciles de encontrar. Sí, es más compleja. Manuel me mira como cosas sencillas. La de quinoa es más difícil. La de almendras está bien. Lo único que no lleve azúcar, que a veces le ponen azúcar. Pero lleva 3 euros el litro. La de quinoa es cara, sí. Pues la de almendras es la mejor opción. Porque la de arroz y la de avena está bien. Pero bueno, sí, luego tenemos que, nutricionalmente son más pobres, o sea, tenemos que incorporar por otro lado el calcio, pues le podemos dar almendras de otra manera, ¿sabes? Si de repente dices que le encanta la de arroz o la de avena, pues y el gluten de la avena no es tan dañino como el del trigo, exacto. Entonces sí, no hay que quitarle el gluten completamente, el de la avena es una buena opción. ¿Y la soja tuvo su boom también? Sí, y otra vez. Es que en nutrición son así las modas y por desgracia pues hay tanta información. Sí, por allí. La leche de coco también sería un... La leche de coco es otra opción, también, sí, también muy buena. Muy buena. Estas sabor, sí, encima son agradables. Oye, te quería hacer una pregunta. A ver, yo mi hija, desde que nació, desde que tenía 1 año, tiene unos retorcijones impresionantes, ¿vale? Sí. Entonces esos retorcijones lo ha visto medio equipo de especialistas de La Paz y todo el mundo cuando lo ve dice que es un síndrome de Sandifer, que son movimientos distónicos asociados al reflujo, pero es imposible porque además tiene la operación del Nissen, con lo cual no tiene hecho el reflujo. Y eso se le une que el año pasado le diagnosticaron de colon irritable. Entonces, a nivel intestinal es una pena, o sea, pero una pena de verdad, además de que te desesperas porque la ves pasando muy mal. Y acá, después de comer, como en el colon irritable, pues como va por oleadas, pues ahora, por ejemplo, en estos mismos momentos está en un momento de llegar de comer y se te va 1 hora, se hace adelante, muy mal.
Yo todo esto sí que lo había oído hablar y el tema, me acuerdo la primera vez que estuvimos aquí en Aver nos contaron lo de quitarle el gluten, quitarle la lactosa y tal. Entonces dijimos, pues vamos a probar, que total, tampoco pierdes nada. Entonces pues estuvimos varios meses pues intentando no darle gluten. Bueno, el gluten es lo único, es las galletas de por la mañana, pues le compramos galletas sin gluten y como que no te cuesta. Y después, mira, ella lleva una sonda gástrica, con lo cual la alimentación es que es, o sea, a ver, ni bebida, o sea, de todo lo que dices es que ella tiene una nutrición como más limitada en el sentido, quiero decir, que ella no te va a tomar una Coca-Cola, no se toma un bollo, no, o sea, pues eso, las papillas que las des tú de carne, pollo, pescado, con las verduras, la patata, o sea, como que está mucho más controlado, ¿no? Y la alimentación de por la mañana, tal. Y yo le quité el gluten y le quitamos los lácteos y yo, o sea, no notamos nada, no notamos mejoría, o sea, y ya te digo que empezamos como con mucha fuerza quitándole eso, al no notar nada, lo que nos hemos quedado, pues nos hemos quedado con que las galletas de por la mañana seguimos dándolas sin gluten y los lácteos se los combinamos, o sea, por la mañana seguimos dándoles sin lácteos. Esto que lo estás haciendo ya un poco como por... Pero o sea, no como le dais por lácteos esto. o le dais sin lactosa. Sin lactosa. Pero sí le dais lácteos. ¿No habéis probado a quitar los lácteos completamente? Pues es que mira, mi hija como no come por boca, ella tiene ya una sonda, ha empezado, lleva como 1 año y medio empezando a mejorar a la hora de comer por boca. Ahora ya lleva como este curso escolar empezando a abrir el abanico, empezando a comer salado. Pero cuando empezó a comer por boca, después de 5 años, fue solamente dulce. Eran las natillas, era el yogur, era el mousse de no sé qué, entonces... tienes que valorar, es decir, quieres que tu hija coma toda tu vida por... y ella empezó a comer por dulce, empezó a mostrar preferencia por dulce, claro, la primera vez que se comió mi hija una natilla y pensaba que se había comido una vaca, entonces empezamos a darle pues cosas que, claro, que ella iba admitiendo y se pegó, pues no sé, pues, te puedo decir 2 años a base de lácteos porque era lo que admitía y lleva este curso escolar empezando a admitir el salado, o sea, comer el puré por boca. Aún así, sigo prefiriendo... Pero ha sido siempre lácteos sin lactosa, pero no, no se ha quitado los lácteos... Ha sido siempre lácteo de lácteo. No, pero digo, en el momento en el que quitasteis los lácteos, ¿quitasteis los lácteos completamente o le disteis lácteos sin lactosa? Lácteos sin lactosa. Claro, que es que no es lo mismo. Porque el problema de los lácteos no es la lactosa, son las caseínas. Entonces, si no mejoró... Bueno, primero no mejoró seguramente, entre otras cosas, porque seguía tomando caseínas, que es lo realmente irritante para el intestino, y segundo, porque cuando nosotros, que eso pasa mucho, cuando quitamos gluten y lácteos, si los quitamos completamente puede haber una ligera mejoría, pero si el desequilibrio de la flora está ahí, si no tratamos la flora por otro lado, o sea, la dieta es como la base, si no hacemos dieta no mejoramos, pero si no tratamos, o sea, si no damos probióticos, damos la glutamina, damos otras cosas, tampoco se nota una mejoría porque la dieta es como paliativa, pero no es terapéutica, quitamos lo que le va mal, y luego hay otras cosas que generan muchísimo hinchazón y gases y también alteran la flora, como por ejemplo los almidones. Entonces habría que, la patata por ejemplo, la patata hincha una barbaridad, sobre todo cuando la flora está alterada, no digo en todos los casos, digo en un caso en que hay una disbiosis importante hay que quitar este tipo de almidones. Claro, para hacerlo bien y que no haya una nutrición deficiente, pues hay que buscar alternativas, porque lo de las natillas, si toma cosas por boca que le gustan, las natillas, hay natillas de avena, hay natillas de arroz, se pueden hacer gelatinas con agar-agar. O sea, yo claro, lo que intento siempre es dar alternativas, no simplemente quite esto, sino... Claro. Entonces lo que pasa con la arena, como siempre se han quedado con que es un tema nervioso, esto es de su patología, pues te quedas ahí, es que te quedas ahí. Sí, es que sí. Y no os lo vais a creer, pero hace 3 días empezamos este año ya un osteópata, ¿vale? Y para mejorar el tema del colon irritable, a ver si, bueno, igual. Y el otro día, cuando yo me iba a ir ya de la consulta que habían tratado con craneosacral a Adriana, me dijo la osteópata, oye, ¿por qué no probáis con probióticos? La primera persona en 7 años que nos habla y que me dice la palabra probiótico, yo, ¿el qué? Y entonces ella nos ha mandado unos probióticos que fui a la farmacia, que no lo tenían y que me dijeron que me lo iban a traer hoy viernes, porque a veces es rarísimo, yo qué sé, los probióticos, no tengo ni idea, la historia es que no lo tenían y nos lo tenían que encargar y tal. Y vamos a empezar ahora, pero claro, cuando has empezado tú a hablar
de decir que si hay que hacer un estudio de la flora, porque a lo mejor no todos los probióticos A sientan veces igual, no sientan más bien, específico, no no sé qué, pues ya estoy ahora mismo cuadrada en el sitio, Ya. porque ahora que digo, o sea, yo digo, vale, en cuanto se vaya, y pienso, cuando se vayan todos, abordo a esta chica y le digo que me dé una cita ya, claro, es lo que pienso en mi cabeza, digo, Sí, porque además y digo, un probiótico son bacterias, ¿no? Entonces hay veces que si tú das bacterias desde el principio, cuando el terreno está muy mal, es como echar semillas en un terreno que está fatal. Entonces genera una sintomatología horrible. Entonces hay veces hay que tratar primero el terreno, o sea, empezar un tiempo con dieta, dar glutamina, por ejemplo, como he dicho antes, para fortalecer esa flora. Y cuando ya llevamos un tiempo, ahí le das las bacterias, que ya van a llegar a un terreno más sano, para que colonicen bien. Entonces, claro, todo esto lleva unos pues tiempos. porque da la casualidad de que hoy tenemos la charla, pero si no, yo hoy le hubiera dado las Que a lo mejor probióticos, la hacen bien, no pero lo hubieran hecho bien y hubiera descartado ya, va, tú una mierda. Claro, ese es el ¿Sabes? problema, que a como- veces lo rechazamos porque no se hace todo el tratamiento completo, El proceso, integral, ya, no se ya, trata a la ya. persona de una manera integral o al niño, sino uno te dice una cosa, entonces, se nos trata así desde la medicina y en estos casos mucho más. Bueno, pues luego hablamos. Vale. Solo deciros que Carla lleva 3 años sin tomar nada de lácteos, sin tomar nada de gluten. Está súper bien nutrida, ha crecido, ha empezado a comer muchísimo mejor que antes y bueno, ¿Qué se puede ha hacer? mejorado y se puede hacer. O sea, nos cuesta más a los adultos porque estamos más acostumbrados a nuestras rutinas y te resulta más difícil hacer 2 comidas que hacer una y tirar todos, pero vamos, yo debería hacer la dieta que hace ella y ella toma sus probióticos y toma todas sus cosas. Pero vamos, que se puede hacer y es fácil. Con un poco de organización. A mí me pasa un poco, Gracias. me pasa un poco igual. De lo que antes estabas comentando tú de las leches, La leche. mi hija lleva bastantes meses en el desayuno y en la cena leche de arroz sintetizada de calcio ecológica y le hago una papilla de quinoa, dulce de maíz y trigo sarraceno. Y eso en el desayuno y después de su cena, después del puré o después de un poquito de pescado. Y en la merienda también le he metido la fruta ecológica y ha mejorado muchísimo, mucho. Y sí que es verdad que en el tema de las leches yo no lo he visto difícil y de los cereales para la papilla tampoco lo he visto Sí, difícil. si una vez que tenemos la alternativa, y para eso es bueno que nos orienten, o dedicarle un tiempo, ¿no? Pero es verdad que luego sustituir una cosa por otra. Y la mejoría se suele Yo preguntaba notar. más que nada porque ya que sustituimos, pues vamos a ver lo mejor, lo claro. completo a nivel nutricional. Si es la de coco, si es la de almendra, Sí, porque como hay a veces- tantas. Claro. No, la de almendras está bien. Y si no le gusta, pues bueno, decir, porque también luego hay que ver los gustos. Claro. Eso es lo más complejo a veces. O las alergias también. O las alergias, Bueno. exacto. Entonces decimos, Bien, bueno, pues bien, vamos a bien, buscar la bien. más adecuada y luego, pues, oye, pero nos está faltando calcio. Bueno, pues vamos a ver qué otros alimentos lo aportan. Pues al final luego cada caso... Los Sí, colacao sí, se sí. llevan azúcar y almidón. No lo digo Pero porque por ejemplo, si se le echa a la leche un poquito de cacao se puro, está engañando un poco. pero si le echas cacao puro, que el cacao puro es muy amargo, ¿vale? Pero le echas una cucharadita, mezclas con la leche, Si le echan miel, también. yo Y utilizo luego mucho algún la miel. endulzante, exacto, pues ya le estás haciendo su Se colacao. está engañando un poco. Claro, Tienes que si se buscar puede hacer la- esta nocilla sana con crema de avellanas, cacao y melaza de arroz, Oh, a que luego delicioso. hay muchas recetas. Eso es lo que nos falta, la receta para Bueno, saber, pues, porque a veces sí, parece es que verdad, eso no nos falta. Ahí tienes el blog. Yo Fantástico. lo hice para eso, que tiene ella. porque yo una de las cosas que más hago en consultas es dar